Estás escuchando Cardiólogos 360. Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rafael Colman y estás escuchando Cardiólogos 360. Como cada capítulo estoy excelentemente acompañado por excelentes cardiólogos. Tenemos a María Sanz de la Garza y a Cristian Caseus que me acompañarán en este capítulo especial que, como escucharéis ahora dentro de un ratito, veréis de qué está constituido este capítulo. Pero antes de arrancar el capítulo quisiera recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal de podcast, pues lo puedes suscribir, detén este audio ahora mismo y ve a la diferente plataforma a la que escuchas normalmente y suscríbete a este canal, porque estamos preparando contenido muy interesante. Este es el capítulo ya número 20, por lo tanto tenemos una serie de contenidos grabados que pueden ser interesantes para ti y sobre todo los que vienen, que van a ser fenomenales. Bueno, pues a propósito de un documental que recientemente ha salido en Netflix titulado Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules, hemos querido hacer este capítulo o un capítulo de miniserie en donde vamos a hablar de diferentes aspectos sobre este documental. Cuando salió este documental, curiosamente, pues los tres lo empezamos creo que lo vimos casi similar en el tiempo y nos empezamos a mandar mensajes de texto diciendo que si no habíamos visto el documental, porque la verdad es que está muy interesante. Si estás escuchando esto y aún no has visto este documental, también te lo recomendamos, ¿vale? Para que lo mires. Bueno, el hecho es de que nosotros, a propósito de este documental, hemos querido hacer esta miniserie y que hemos titulado Las zonas azules y su relación con la salud cardiovascular. El objetivo de esta miniserie es comentar, evidentemente desde una perspectiva 360, porque para eso somos cardiólogos 360, los aspectos que influyen para mantener un buen estado de salud y sobre todo que nos permita envejecer mejor. Diferentes investigaciones han llamado la atención en los últimos años al observar determinantes del envejecimiento saludable en estas zonas azules. Y ahora, si no habéis visto el documental, pues estaréis preguntando, ¿pero qué es esto de las zonas azules? Bueno, pues son regiones en el mundo donde personas viven más tiempo y más saludables que en otros sitios. Estas regiones tienen una mayor concentración de centenarios, personas que han vivido más de 100 años y que tienen un estilo de vida muy saludable. Son personas con un estilo de vida que pudiéramos nosotros, los médicos, pues recomendar constantemente a nuestros pacientes. Y lo que queremos es analizar estos estilos de vida que llevan esta persona para ver cómo se correlaciona con la mayor salud cardiovascular. Así que bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el primer capítulo de esta miniserie y donde hablaremos principalmente del movimiento, de la actividad física y cómo influye en la salud y en la longevidad. Así que bueno, si estáis preparados, vamos a arrancar este capítulo con mucho movimiento y allá vamos. Bueno, para arrancar, yo creo que lo primero que tenemos que comentar y decir es que para nadie que ha escuchado este podcast ya previamente es un secreto cuando decimos que la actividad física genera un beneficio para la salud. Si había escuchado este podcast en los otros capítulos, esto lo hemos repetido muchas veces, pero yo creo que sería muy importante comentar desde otra perspectiva a raíz de este documental algunos aspectos, como es cómo la actividad física es capaz de mejorar o prevenir algunas enfermedades o factores de riesgo que claramente están relacionados con el envejecimiento. Y yo creo que María es una persona que de esto sabe muchísimo y quiero que nos comente cómo actúa la actividad física en la hipertensión y en la diabetes. Primeramente, gracias Rafa por esta impresionante presentación. La verdad es que estamos súper ilusionados con esta miniserie de Zonas Azules, que quería también apuntar que va a traer nuevas sorpresas. Vamos a invitar a personas especializadas en ciertos ámbitos que no queremos todavía desvelar, pero ya os digo que será muy interesante, que nos van a acompañar y que siguen un poco nuestra visión 360 desde otros ámbitos de la salud cardiovascular y de la salud en general, ¿no? Pues la hipertensión, como bien comentabas, el movimiento es algo básico para prevenir los factores de riesgo cardiovascular y lo hemos visto en este documental que, como os decía, os insto a revisar y verlo de una manera también crítica. La hipertensión arterial sabemos
que es el factor de riesgo más frecuente en nuestra sociedad occidental. Pensar que se calcula que a lo largo de la vida el 90% de las personas van a desarrollar hipertensión, es decir, que es algo casi endémico, ¿no? Digámoslo así. El ejercicio físico aeróbico actúa de forma sinérgica con el ejercicio de fuerza para prevenir la aparición de hipertensión y también para mejorar el control de hipertensión. De hecho, todos nosotros en nuestra clínica diaria y sobre todo en los programas de rehabilitación vemos como tras empezar el programa, empezar un régimen de entrenamiento aeróbico y de fuerza, tenemos que incluso reducir los fármacos antihipertensivos, dada la mejoría que logramos, ¿no?, con el ejercicio. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, pues el ejercicio, concretamente el ejercicio tanto aeróbico como de fuerza, actúan, como os decía, de forma potenciándose mutuamente, de forma sinérgica. Mejora, por una parte, la función endotelial, aumenta la disponibilidad de óxido nítrico, luego lo veremos esto un poquito más en detalle, pero además es capaz de aumentar la angiogénesis, es decir, favorece la creación de nuevos vasos. Además, uno de los mecanismos que se sabe que podrían estar implicados en la prevención de hipertensión es aumentar la sensibilidad a la insulina a través de distintas vías. Y aquí me quiero meter un poco en el tema de la diabetes, ¿no? Sabemos que la diabetes también es otra pandemia en nuestra sociedad y quería citar a López Otín, que como sabéis es un investigador asturiano internacionalmente conocido por tratar temas sobre el envejecimiento, y él describe 9 mecanismos implicados en el proceso de envejecimiento, ¿no? De estos, 2 de ellos, uno de ellos es la menor sensibilidad a la insulina y otra la menor respuesta anabólica. Si nosotros aumentamos con el ejercicio físico, tanto aeróbico como fuerza, ambas, logramos controlar la diabetes y también prevenir su aparición. Por otra parte, el entrenamiento aeróbico y el entrenamiento de fuerza especialmente actúan de forma sinérgica para potenciar la disfunción mitocondrial, que también sabemos que está afectada en los pacientes tanto con diabetes como con hipertensión. Es decir, que el entrenamiento nos va a atacar en distintas vías, como ya hablamos también el tema de la inflamación crónica, que es otro de los puntos en los que nosotros favorecemos el envejecimiento. Pensar que todas las vías que tenemos para responder y evitar digamos, los mecanismos de antioxidación, todos los mecanismos que nosotros tenemos con el envejecimiento se van, digamos, deteriorando o ralentizando, ¿no? El entrenamiento puede acelerar este proceso o al menos evitar que esto ocurra y que se deterioren tan rápidamente. Claro, qué interesante, ¿no? Por eso es que cuando se evalúan en este documental las poblaciones con alta tasa de longevidad y sobre todo que son saludables, se ve que son personas que en el propio documental lo ven, son personas que constantemente son muy activas, está el movimiento presente en todo momento de su día a diaria, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es importante que maticemos aquí, María, algunos aspectos para que los oyentes también lo tengan claro en este sentido. Cuando empezamos a investigar un poco nosotros en correlación a este tema para profundizar más y darle mayor robustez a lo que estamos comentando aquí con ustedes, pues nos dimos cuenta de que hay una serie de opiniones que eh, son diversas o opuestas en parte al mensaje que quería transmitir el documental, ¿no? Y estoy hablando concretamente de que cuando se define las zonas azules, se habla que son poblaciones en donde el porcentaje de personas centenarias es muy alto en comparación con otras partes del mundo, ¿no? Y ahí es verdad que habría que matizar un poco, a lo mejor, si este mensaje es de todo correcto o no, porque encontramos una serie de factores, como por ejemplo, que a lo mejor estas zonas azules son zonas muy remotas en diferentes partes del mundo, donde a lo mejor el registro civil no estaba del todo muy correcto y a lo mejor cuando se empezaban a preguntar directamente a las personas, pues no recordaban muy bien la fecha de nacimiento, los registros no recogían la fecha de nacimiento y cuando se indexaban mejor estos parámetros, pues a lo mejor no tenían 100 años, sino que tenían 90 y algo. Y creo que esto, María, no sé tu opinión, pero que salvando esta diferencia, yo creo que esta parte no, para mí es un poco irrelevante. Porque si a la final, si vemos el documental, que a la final es lo que queremos transmitir, estas personas, no cabe duda que son personas mayores. Podrán tener 80, 90 años, pero lo que está clarísimo es que la calidad de vida que tenían estas personas es excepcional. ¿Cuánto quisiéramos de nosotros llegar a esa edad con esa calidad de vida? Entonces, la línea del mensaje que queremos realmente transmitir es que teniendo un estilo de vida saludable y haciendo
un poco lo que vamos a recomendar en esta miniserie, que por supuesto tenéis que estar muy atentos, vaya a llegar a una longevidad muy saludable. No sé, María, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo y al final yo creo que para todo el mundo es un poquito irrelevante. Nadie quiere llegar a los 100 años si va a ser dependiente completamente, ¿no? Realmente probablemente haya un componente genético muy importante en el hecho de ser o no centenario. Todos lo sabemos que hay familias en las cuales mi abuelo, mi tío llegan a ser centenarios, pero ¿en qué condiciones llegamos a ser centenarios? Yo, una de las cosas que me quedó muy grabada en este documental, aparte de la edad, que como tú me comentabas, que tengan 80, 90 años, era, digamos, la vitalidad que tenían estas personas y sobre todo la capacidad de hacer, de formar parte de la sociedad, de tener, de formar parte de todos los ambientes que hacían, tanto a nivel físico como a nivel mental, de todo lo que hacían personas de otras edades, que esto es realmente lo que todos deberíamos, digamos, aspirar, ¿no? Llegar a tener 85 años y como estaba una señora en este documental que os insto a ver realmente con una sonrisa de oreja a oreja, acordándose del nombre de todos sus nietos, bailando, estando a un pie, o sea que es una cosa realmente que insto a mucha gente con 40 años a poder realizar. Y esto realmente es impresionante. Esto es, independientemente de que tengamos una discusión de si 85, 90, 95, lleguemos a esta edad con la mejor calidad posible. Y esto es seguro que el estilo de vida es lo que nos lo va a ofrecer, no otra cosa. Bueno, pues así que, bueno, aclarado este punto que queríamos un poco matizar, ¿no? Porque pudieran haber algunas, a lo mejor otros divulgadores o leer algún artículo y comentar un poquito, pues queríamos puntualizar este aspecto y sobre todo nuestra opinión al respecto. Bueno, para continuar con lo que sería el tema que estamos tratando el día de hoy, hay que hablar también de otra situación que favorece a que el envejecimiento tenga peor calidad de vida. Estamos hablando de la alteración de la función endotelial. Vosotros que a lo mejor estáis oyendo allí, si no está muy familiarizado con la parte de la medicina, pues pensaréis, bueno, esto de función endotelial, ¿qué es? Bueno, primero tenemos que comentar que las células endoteliales son una serie de células que están en el interior de las paredes de los vasos sanguíneos y que forman una especie de un revestimiento. Entonces, si el corazón es la máquina que bombea la sangre y esa sangre va por una serie de tubos, ¿no? Para decirlo así, pues el revestimiento interno de toda esta tubería forma parte de lo que sería el endotelio. Pero este endotelio está vivo, pues está formado por células y que interacciona constantemente con la sangre desde el punto de vista químico y de otras sustancias hormonales, etcétera, etcétera. Así que la función endotelial es muy importante. Como veremos, es responsable de muchos aspectos, entre otros, pues el tono vascular, si necesitamos que los vasos sanguíneos estén en un momento dado, pues más contraído o más relajado, es la función endotelial la que genera esto. Forma parte de la homeostasis, o sea, del equilibrio dentro de lo que es el vaso sanguíneo, la agregación plaquetaria, de la reparación, en fin, una serie de factores muy importantes. Por lo tanto, función endotelial y endotelio muy importante de que esté muy bien para garantizar la longevidad. Fijaros que el envejecimiento afecta a la fisiología, pero también a la fisiopatología del cuerpo. Esto, de hecho, las consecuencias de las alteraciones del sistema cardiovascular relacionadas con la edad son especialmente relevantes para la esperanza de vida y para la salud de la población. Ya lo hemos comentado cuando hablamos en el capítulo de cardiopatía isquémica, pero hay que recordar que la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular, a la final son enfermedades vasculares, son la primera causa de muerte en los países desarrollados. De hecho, un tercio de las personas por encima de los 65 años fallecen por estas enfermedades y dos tercios por encima de los 85 años. O sea, estamos hablando que es la enfermedad vascular la que es la primera causa de fallecimiento en nuestros países. Las alteraciones funcionales y estructurales del sistema vascular inducidas por el envejecimiento pues contribuyen a una gama de alteraciones. Entre ellas podemos tener pues deterioro de la fuerza y de la capacidad laboral, aumento de la dependencia, la institucionalización de las personas mayores. Entonces, si estamos hablando de longevidad, y ya María lo comentaba, de que queremos llegar
a más edad, eso está muy bien, pero llegar con buena calidad y ser independiente y poder valernos por nosotros mismos, pues evidentemente estas enfermedades vasculares son muy discapacitantes. Entonces, ¿de qué enfermedades estamos hablando concretamente? Pues aquí hablamos de la arteriosclerosis, de la enfermedad coronaria, de la enfermedad vascular. De hecho, las demencias de origen vascular están muy relacionadas con esto. Enfermedades como el Alzheimer, la hipertensión, enfermedades renales, oculares. Si os dais cuenta y si lo que tenéis que tener, llevar a traer a vuestra mente a la persona mayor que conozcáis, pues seguramente algo de esto puede tener, porque es un efecto del envejecimiento como tal. Ahora bien, el envejecimiento, ¿qué es lo que hace a nivel del endotelio? Pues genera apoptosis celular, o sea, muerte de la célula, deteriora la capacidad de regeneración del vaso y afecta a este nivel. Ahora bien, vimos en el documental de las zonas azules que la incidencia de afectación de estas enfermedades que hemos comentado en estas poblaciones es muchísimo más bajo que en las poblaciones más cercanas. Es decir, algo están haciendo estas personas para tener poca afectación del sistema vascular. Evidentemente, la explicación de qué es lo que están haciendo son varias, son muchas, pero está clarísimo que el ejercicio, el movimiento, que es lo que estamos hablando, el capítulo de hoy es uno de los factores determinantes para que esto se lleve a cabo. Es tanto así que el ejercicio regular, como puede ser una caminata, tiene un profundo impacto en la función endotelial. Juega un papel crítico en la salud cardiovascular. Y de hecho, si queremos mejorar y tener longevidad, tenemos que preservar la salud del endotelio vascular. Y vosotros os podéis preguntar, bueno, ¿cómo el ejercicio físico es capaz de mejorar esta función endotelial que estás comentando? Bueno, pues la explicación es porque el hacer ejercicio físico pues mejora lo que se llama una expresión antiinflamatoria, antiaterogénica, favoreciendo lo que ya María comentaba que era la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador y además ayuda a regenerar el endotelio. Por lo tanto, el óxido nítrico mejora, por una parte, que llegue mejor más nutriente y más oxígeno, y por otra parte, facilita la eliminación de productos de desecho. Así que si queremos llegar a un envejecimiento y tener una longevidad saludable, el endotelio tiene que estar bien. Y la actividad física es una herramienta muy buena para que esto se lleve a cabo. Así que, bueno, pues hemos hablado de diferentes factores de riesgo, hemos hablado de los beneficios que tiene al tratar estos factores con el ejercicio físico y creo que vosotros pues ahora podéis preguntaros, bueno, pues muy bien, me queda claro de que para ser una persona longeva tengo que trabajar esto, pero os preguntáis, ¿cuánta actividad física tengo que realizar? ¿A partir de cuánto empiezo a tener resultados? ¿Qué actividad sería la necesaria? Y yo creo que aquí los chicos pues me van a ayudar a responder estas preguntas. Y María, ¿qué nos pudieras comentar a este respecto? Bueno, Rafa, pues sí, yo creo que hay que empezar a poner números porque supongo que la gente se está preguntando, sí, muy bien, el ejercicio físico es magnífico, pero dime cuánto tengo que hacer, ¿no? Siempre la gente quiere la dosis mínima efectiva, cosa que a mí no me gusta mucho especialmente, creo que también hay que ir a veces a los máximos. Y yo me voy a centrar en el ejercicio aeróbico, ¿no? En el ejercicio aeróbico me refiero con ello a caminar, nadar, ir en bicicleta, todo lo que conlleva un movimiento muscular no orientado tanto a la fuerza, sino a la capacidad funcional aeróbica del individuo, ¿no? Entonces, en este sentido, sabemos que, o se creía, que cuanto más ejercicio aeróbico, mejores beneficios sobre el sistema cardiovascular. Esto es bastante cierto, pero en vez de tener una relación lineal, tiene una relación en J, que ya hablamos de esto en nuestro capítulo 8 en relación a la fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir en J? Quiere decir que a medida que yo aumento la cantidad de ejercicio que realizo, aumento los beneficios hasta un cierto punto, a partir del cual los beneficios ya no aumentan y en un porcentaje de personas, solo en un porcentaje de personas, esto podría llegar a disminuir. Pero como os decía, es una J, no una U. Nunca podrían llegar a disminuir ni acercarse al menos a aquellos que están en la zona sedentaria. Es decir, siempre es mejor hacer en este caso de más que estar en la zona de no hacer nada. Pero sí que es verdad que las recomendaciones internacionales en las que se han visto, la verdad es que dosis muy pequeñas de ejercicio, si partimos de sedentarismo, van a ser ya efectivas para mejorar la salud, pero
lo que se ha visto que tiene un impacto real, no solo a nivel cardiovascular, sino a nivel cognitivo, tanto a nivel de prevención también de cánceres y a nivel de inflamación general, sería realizar al menos 110 minutos de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos de alta intensidad o bien combinados estos. Esto es lo mínimo que nos dicen las recomendaciones internacionales, pero se has visto que el doble, que serían 300 minutos o 150 de alta intensidad o combinados, como os decía, sería una de las dosis más óptimas en este sentido. Os decía, os hablaba de la curva en J. ¿En qué momento empiezan a aparecer estos efectos en ese pequeño porcentaje de personas? Pues aparecen realmente cuando hacemos 8 veces lo que os estoy explicando, es decir, está muy lejos de las recomendaciones internacionales. Se han visto que esto aparece a partir de 10 horas semanales de ejercicio de alta intensidad. Esto, como os decía, son 8 veces lo que estamos comentando, estamos muy alejados. Realmente la población general probablemente tiene muchísimos más problemas en la zona sedentaria que en la zona de llegar a ese pequeño porcentaje de personas que hacen 8 veces lo que son más de 8 veces lo que se recomienda en las guías, ¿no? Entonces quiero que quede bien claro este mensaje. En este sentido, esta curva en J, como os decía, creo que te deberíamos dedicar quizá un capítulo específico a ello, ¿no? No sabemos por qué unas personas lo desarrollan, otras no, y pasando de este punto, esto sería otro tema a tratar. Probablemente haya un componente genético, haya un componente también, sobre todo, del balance entre carga y descarga de ejercicio. Son cosas ya a tratar en un punto, pero es verdad que esta curva en J no solo se ha visto en la fibrilación auricular, sino que os comentaremos también cómo se ha visto, por ejemplo, también en la aterosclerosis, cosa que parece muy paradójico. Pero quedémonos con el mensaje claro. Al menos y vayamos a esos 300 minutos de ejercicio aeróbico de moderada intensidad y 150 de alta intensidad o en combinación. Y si, obviamente, esto está hablando del ejercicio aeróbico, pero hay que añadir también el ejercicio de fuerza. De esto hablaremos posteriormente. Y esto no son recomendaciones para la población en activo, sino que son recomendaciones que son extensibles a las personas mayores de 65 años. No tenemos que apartar a las personas de una cierta edad del ejercicio. De hecho, son unas de las que más se van a beneficiar y su calidad de vida va a depender de esto. Y ya sé que estamos hablando de envejecimiento, pero es que el envejecimiento empieza con nuestro estilo de vida en la infancia. Bueno, de hecho, empieza incluso cuando somos un feto. Y el ejercicio que hace la madre durante su embarazo va a tener un impacto en nuestro envejecimiento. De esto hablaremos en otro caso, pero que tengamos en cuenta en este sentido. Y en el caso de los niños, quiero hacer un llamamiento que tenemos que ser incluso un poquito más exigentes. Al menos deben hacer 60 minutos diarios de ejercicio aeróbico de moderada a alta intensidad, como os decía, al día. Parece poco, porque si pensamos en un niño de 3 a 5 años que corre por el parque, que hace ejercicio en el cole, pero no es mucho si pensamos en un adolescente que se encuentra delante de las pantallas. Y en esto realmente creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y en mente. Y bueno, este era mi mensaje para poderoslo transmitir a todos. Bueno, María, qué interesante lo que has dicho, ¿no? Y yo creo que aquí hay que, no sé a vosotros, pero a mí me pasa mucho en la consulta que la gente tiene más miedo a hacer la actividad física que no hacerla, ¿no? Y eso me parece increíble cómo la gente tiene ese miedo. Me imagino que entre las creencias y todo esto que se ha ido infundando, pero ese temor a una actividad física, cuando has comentado muy bien con la parte aeróbica, que podemos llegar a niveles mayores y me preguntan a mí los pacientes, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo mínimo? Lo que decía, lo mínimo efectivo. ¿Qué es lo mínimo que tengo que realizar? Y yo entiendo que una persona que a lo mejor no esté familiarizada con la actividad física, que nunca ha hecho actividad física, a lo mejor dice, bueno, pues yo me voy a colocar objetivo y voy a lo mínimo. Esa idea la compro. Pero lo que hay que transmitir luego, que es importante que una vez que alcance esos niveles, pues llegue a niveles mayores, porque tú bien lo has dicho. Y sobre todo, la tasa de mortalidad se ha visto que las recomendaciones internacionales cuando hablan de 150 minutos semanales o de una media hora durante 5 días a la semana, que viene siendo un poco para ponerlos en tiempo, ¿no? Esto reduce el 30% de la mortalidad total. Pero es que si hacemos no media hora, sino una hora semanal, una hora diaria durante 5 días a la semana, la reducción es del 40%. Es decir, que
a más ejercicio vamos a tener más reducción de mortalidad. Evidentemente, ya llegar a volúmenes tan grandes como dices tú, de 10 horas a la semana, pues ya tendríamos que ser personas que, bueno, tengamos una identidad deportiva muy grande y que, bueno, hagamos mucha actividad deportiva, pero no es lo habitual. O sea, el 90% de nuestra población que vemos en consulta no es este el escenario. No sé, Cristian, ¿qué te parece? Y a colación de lo que tú dices, incluso hay un plus. Se sabe hoy por hoy que si hacemos micro ejercicios de alta intensidad, como por ejemplo, de repente ir a correr a por un niño que se nos está yendo por otro lado, se nos va el bus, hacemos un poquito más, corremos otro poco más, subimos la escalera un poquito más agitado, llevamos la maleta en vez de con las ruedas, las llevamos uno encima. Esos pequeños 4, 5, 6 minutos por día ya mejoran y cambian el pronóstico de aquellas personas que están en una actitud más pasiva, ¿no? O sea que con muy poco ya podemos lograr cambios, romper esa inercia, ¿no? Y otro punto, Rafael, que comentabas, la importancia de entender que el ejercicio físico es un estresor. Y a medida que nos vamos acostumbrando a eso, ya no hay estrés, ya no hay cambio. Es como siempre estar en segundo grado. Claro, necesitamos pasar a tercer grado, o sea, aprender a dividir, a multiplicar, ¿no? Entonces, darle a entender, decir, bueno, ok, ya lograste esto, vamos a otro punto más, vamos a otro poco más. Y cada vez nos damos cuenta que necesitamos de profesionales que sepan, como quien dice, dar bien reglada, en forma reglada, este tratamiento que se llama deporte, ¿no? Claro, es que es fundamental, ya lo comentábamos, la actividad física, cómo mejora, y estamos hablando justamente de que en estas zonas azules, lo vimos, lo pudimos analizar, y es por eso lo hemos querido traer aquí, cómo la actividad física en esta persona del documental lo hacían era diario, ¿no? De forma constante, formaba parte incluso, no lo hacían, estas personas no lo hacían actividad física, como decir, bueno, voy a planificar ir al gimnasio o voy a planificar hacer deporte, realmente la actividad física formaba parte de su vida diaria. Tenían que trasladarse a diferentes sitios, lo hacían caminando, lo hacían subiendo cuestas. En definitiva, forma parte de esto, Cristian, que comentabais, que ahora está muy de moda los snacks deportivos, ¿no? Es decir, bueno, voy a romper con mi sedentarismo y voy a poner a hacer una pequeña rutita, hago unas cuantas sentadillas, subo las escaleras, voy bajo. Es un poco romper esto que estas personas ya centenarias lo hacen de forma de su estilo de vida natural, ¿no? Y esto yo creo que es importante el recuperar esto en este estilo de vida que tenemos nosotros más moderno, que está muy llevado por la parte esta sedentaria y por la alta tecnología, que nos ha llevado a un estilo de vida de esta forma, ¿no? Tenemos que buscar esos truquitos que le podemos llamar snack deportivo o le podemos llamar romper sedentarismo como queramos, pero está claro que se beneficia de esto. Cristian, aprovechando que estás aquí, que yo sé que tú eres un apasionado de esto, no voy a perder la oportunidad de preguntarte de cómo la actividad, el movimiento, pues es capaz de mejorar algunos factores o condiciones que claramente también están muy relacionados con la peor calidad de vida en el envejecimiento, como es la obesidad y la alteración del colesterol. ¿Qué nos puede decir un poquito en esta línea? Sí, buenísima la pregunta. Y encima se la extiendo, no solamente se queda el tema de la obesidad, sino ese primo hermano que está ahí, ¿no? La diabetes, ¿no? Y todo este trastorno también del colesterol, ese sedentarismo que vamos ahí, como quien dice, día a día sumando. Y es súper importante entrar en una faceta, como quien dice, tener en nuestra cabeza el movimiento. Y ese movimiento lo tenemos que separar en dos. El movimiento llamando actividad física, que es todo lo que tú comentabas, ¿no? O sea, que por ejemplo, si trabajo mucho en la oficina y tengo que mandar un correo o tengo que enviar algo, lo hago personalmente a ese otro compañero o en vez de usar las escaleras mecánicas del metro, me subo por las escaleras normales. Comentábamos también de llevar la maleta uno mismo, como quien dice, en vez de hacerla rodar por las rueditas. Entonces, todo eso va a generar lo que llamamos actividad física, ¿no? O sea, todo lo que implique, en parte, como dice, quemar calorías, ¿no? Y ejercicio físico es algo bastante diferente, por otro lado, en el sentido que ella lleva una actividad, o sea, planificada, estructurada, repetitiva, que busca un objetivo, ¿sí? Y guarda,
que incluso puede ser que eso de que llamamos actividad física, que es lo que hacemos día a día, con todos esos movimientos, puede ser más representativo para mejorar todos estos factores de riesgo como la diabetes, la obesidad, la dilipemia, que el mismo ejercicio físico, que ir una hora y movernos 400, por una hora 400 calorías podremos quemar, dependiendo del tipo de deporte, ¿no? Sin embargo, con el otro podemos llegar a generar un superávit calórico, o sea, un consumo de calorías, un uso de calorías mucho mayor y que es día a día, día a día. O sea, es un cambio prácticamente, como quien dice, de paradigma. Y esto tiene una implicancia impresionante en algo que está ahora cada vez ganando más territorio, que es incrementar la tasa metabólica. ¿Y por qué gana territorio? Porque lo podemos medir, podemos saber cómo está tu metabolismo. Entonces, aquellas personas que le incrementamos la tasa metabólica, es como quien dice, ese coche necesita más combustible, ¿no? Entonces va a estar gastando. Y eso es lo que hoy por hoy queremos, ¿no? O sea, aparentemente venimos codificados genéticamente para ahorrar calorías, pero ahora con el tipo de vida, el estilo de vida que tenemos, necesitamos gastar, ¿no? Entonces, es súper importante, vuelvo a reiterar, generar, ser proactivo en generar movimiento, ¿sí? Como quien dice, buscar siempre el camino más largo y evitar el atajo. Claro, y bueno, además que lo que más vamos comentando, lo hemos visto, ¿no? Yo creo que los tres lo vemos a diario en nuestras unidades de rehabilitación cardíaca, de prevención cardiovascular, como la actividad física, yo lo veo constantemente cuando nos vienen a nosotros a la unidad, como personas mayores, no mayores tanto en la edad como en la fragilidad que tienen al llegar a la consulta, entran o bien a un programa de rehabilitación cardíaca o un programa de riesgo vascular y cuando le empezamos a introducir el ejercicio físico como una persona que a lo mejor tenía que entrar con ayuda del familiar, luego cuando termina el programa de entrenamiento a los meses siguientes, pues ya es una persona que ha ganado en calidad de vida, en movimiento, los parámetros analíticos de colesterol, de azúcar, en definitiva, vemos los resultados de cómo esto se interpreta desde el punto de vista bioquímico y de calidad. Y además, en pruebas que hacemos, como en la prueba de esfuerzo con consumo de gases, que vemos el VO2 max, que María nos comentaba muy bien de la parte esta aeróbica. Y bueno, es que nosotros lo vemos. Nosotros cuando hacemos esta prueba de esfuerzo y vemos el consumo de oxígeno que tienen estas personas, cuando termina esta sesión de entrenamiento y luego en las revisiones posteriores, pues el VO2 ha mejorado. Y sabemos que este es un parámetro claramente relacionado con la longevidad y con la tasa de mortalidad. A mayor consumo, menos mortalidad. Por lo tanto, esto es fundamental. Sí, sin duda. Mira, también quería añadirte que, bueno, el ejercicio físico es una parte y donde también nos podemos ayudar con estos factores de riesgo, como mencionaste, la diabetes, el colesterol, la obesidad, es sin tener que ir a dietas milagrosas y nada, entender ciertos conceptos, ¿no? O sea, podemos ya solamente reducir a 2 o 3 comidas por día, evitar comer entre comidas, aprender a combinar ciertos alimentos para evitar que cada comida tenga mucha carga glucémica, que son pequeños, sí, pequeños tips, pequeños secretos que poco a poco va a hacer de que nuestro metabolismo cambie, ¿no? Cada vez la tecnología nos va ayudando porque ya tenemos relojes que nos miden todas las calorías que estamos más o menos usando el día a día. Entonces, me estoy quedando corto. Bueno, venga, salgo a caminar un poco, juego un poquito más con el bebé, me hago 15 flexiones de brazo antes de empezar a comer, no sé, generar esa situación un poquito proactiva, ¿no? Que tenemos que es la forma, como quien dice, para compensar esta forma de vida que tenemos. Claro, y yo creo que también hay un mensaje que hay que transmitírselo a nuestros oyentes, que no, yo estoy en la consulta y me dicen a la persona de lo mejor de 60, 70 años, bueno, más lo de los 70, me dicen, bueno, pero ¿cómo voy a empezar yo a hacer ejercicio físico ahora si es que yo ya estoy mayor? Y yo creo que el mensaje que tiene que quedar claro es que la actividad física tenemos que empezarla
cuanto antes. O sea, hoy ya si tú eres sedentario y no estás escuchando, pues el día para empezar a hacer actividad física es hoy, no lo dejes para mañana porque los beneficios se ven. Y tenemos pacientes con 70, con 80 años, con 90, que empezar a hacer actividades físicas a intensidades evidentemente adaptadas a su condición, pues luego puede ir mejorando y esto va a repercutir directamente en su salud, ¿no? Bueno, pues chicos, yo creo que si os parece, hemos tocado todas las cosas que queríamos hablar en relación a lo que es la actividad física y cómo mejora la longevidad y sobre todo cómo garantizar ese estado de bienestar y de salud. Pero no quiero cerrar el capítulo si antes dar unas pequeñas recomendaciones, unos tips a nuestros oyentes en relación a lo que es este apartado como tal. Lo primero que nada es recordarles que lo importante que es la actividad física para llegar a tener una longevidad saludable. La actividad física ha demostrado y con creces que mejora muchos de los factores de riesgo que ya hemos hablado aquí: hipertensión, diabetes, dislipemia, obesidad. Y estos son factores que claramente están relacionados con el proceso de envejecimiento. Así que haciendo actividad física podemos lograr estos aspectos. Por otra parte, debemos recordar también que las recomendaciones actuales de actividad física nos dicen que deberíamos realizar como mínimo 30 minutos diarios, 5 días a la semana. Y una pregunta, me dirán, bueno, pero estos 30 minutos, ¿a qué velocidad? ¿Lo normal o más que no lo normal, sino que la recomendación sería en que lo suficientemente rápido como para que mantener una conversación cueste un poco, ¿vale? Esto, como ya dije anteriormente, reduce la tasa de mortalidad un 30%, pero es que si una vez que llegamos a ese objetivo, tenemos que ir un poco más allá porque sabemos que a mayor intensidad, a mayor cantidad, pues vamos a tener mayores reducciones. Y por otro lado, no comentamos a profundidad lo que serían los beneficios del entrenamiento de fuerza, pero que no pasa nada, porque es que estamos dejando muchas sorpresitas para los siguientes capítulos, por eso no queremos profundizar mucho más. Al igual que Cristian, cuando estabas hablando un poco de la alimentación, ya te iba a parar, ¿eh? No te iba a dejar que dieras más pistas al respecto. Ahí Pero me quedé. sí, sí, hasta ahí te quedaste. Con el entrenamiento de fuerza, darle unas pildoritas a los oyentes diciéndole que efectivamente la fuerza hay que entrenarla y muchos me preguntarán, pero bueno, cuánto entrenamiento de fuerza? Porque es una pregunta frecuente en la consulta y la recomendación es que sean por lo menos al menos 2 veces a la semana, ¿vale? Y lo suyo es que cuando sean estas 2 veces por semana como mínimo, que sean multiarticulares. Y como siempre, ¿no? Estamos hablando como mínimo 2 veces a la semana. Vamos a arrancar por algo y luego iremos incrementando un poquito más. Y bueno, ya para concluir, chicos, no sé si queréis aportar algo antes de yo hacer el cierre. ¿Queréis comentar algo, María? Me está diciendo, a ver, María, cuéntanos. Sí, yo no quiero tampoco adelantar nada, pero ya para poner la miel en la boca a los oyentes, sabemos que la nutrición es básica para evitar el envejecimiento, como comentábamos, como ya comentaba Cristian respecto a la dieta, pero un aspecto que hemos tocado quizás solo superficialmente, pero que lo tocaremos en nuevos podcasts, es el aspecto social y el aspecto de actitud, ¿no? Ante la vida, cómo esto afecta a nuestro envejecimiento y a nuestra salud cardiovascular. Y a este respecto, simplemente una pincelada. A veces nos hacemos viejos porque pensamos que somos viejos. Y en el caso del movimiento, sabemos que en nuestra consulta hay muchísimas personas que dicen, bueno, ¿y por qué no sube la cuesta que hay hacia su casa? Por ejemplo, que es una de las maneras de mejorar nuestra tasa metabólica, ¿no? No es que yo con esta edad, ¿cómo voy a subir esa cuesta? Esto realmente lo veremos más adelante, pero yo creo que la actitud ante el entrenamiento y cambiar esa visión de que a partir de cierta edad no podemos hacer ciertos ejercicios, quizás si partimos de algo sedentario, pues lo vamos a hacer progresivamente, pero el cuerpo está hecho para hacer ejercicio, no para estar sentados como estamos actualmente. No, qué bonito, chicos, todo lo que están comentando. Y me estoy mordiendo la lengua. Voy a adelantar unas pinceladas, pero qué cierto que es que tenemos que cambiar eh, la forma de ver la vejez, ¿no? Y es gracioso, pero si nos ponemos a analizar, necesitamos más fuerza de viejitos, o sea, de ancianos, que cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces, justamente es la persona mayor la que tiene que entrenar, ¿sí? Acabo de ver una paciente de 82 años y me dice, uy, vivo en una séptimo y se ha roto el ascensor. Le digo, mira, es lo mejor que te puede haber pasado.
Eso es un punto y también creo que queríamos tocar algunas pinceladas sobre algo muy interesante, porque no solamente vamos perdiendo fuerza con la edad, perdemos velocidad. Entonces, tal es así que lo que primero que se pierde es la velocidad. Entonces, existen toda una planificación también de entrenamiento, que ya luego lo hablaremos, pero intentar recuperar la velocidad, porque eso sí que se va perdiendo por una pérdida de las famosas fibras tipo 2, que lo que podemos hacer es, como quien dice, minimizar esa pérdida ejecutando ciertos tipos de ejercicios un poquitito más rápido, ¿sí? Y a la vez, encima, ejercicios como pequeños saltos nos van a ayudar a mejorar lo que es el aterrizaje, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y en las personas mayores eso es muy importante porque va a evitar unas caídas, va a evitar unas lesiones, otros golpes, etc., ¿no? Entonces, es muy bonito todo lo que se puede hacer, es muy bonito todo lo que vamos a seguir desarrollando, esas sorpresas que tenemos. Y bueno, qué bonito también es que nos den, como quien dice, un like y que más gente se suscriba y que compartan esta Cardiólogos 360 con toda la gente que conozcan y que sin duda que les puede ser muy útil. Bueno, pues chicos, fenomenal. Yo solamente creo que la palabra, la frase final para hacer el cierre de este capítulo, que estamos hablando sobre las zonas azules y su relación cardiovascular, y especialmente este capítulo con el movimiento y la actividad física, es que el ejercicio físico es el mejor tratamiento para el envejecimiento. Yo no sé vosotros, pero eso es la realidad y es tan cierto como, vamos, como que estamos aquí nosotros haciendo este podcast ahora mismo. Así que si lo vamos a dejar hasta aquí, si os parece, no vamos a dar más píldoras porque la verdad es que a la final vamos a soltar más, Yo creo que ya nos estamos emocionando y vamos a soltar más cosas, así que vamos a dejarlo hasta aquí, el podcast del día de hoy, y esperemos que evidentemente este podcast haya aportado herramientas para que tengas una vida más larga y sobre todo muy saludable. Nos veremos en los próximos capítulos, seguiremos hablando sobre las zonas azules y su relación con la afectación cardiovascular. Tenemos sorpresas, como ya han adelantado mis compañeros, y recuerda compartir este capítulo con aquellas personas que puedan ser de utilidad, de interés. Darle un like, suscríbete y escucha Cardiólogos 360, el podcast que lleva la cardiología a la puerta de tu casa. Hasta luego.